mis hermanos, vamos a continuar esta noche con la serie de mensajes que traemos cada jueves, y estamos allí viendo el tema de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, y este sería el mensaje número 6. Realmente no sé cuántos mensajes vaya a hablar del conocimiento de Dios, ahí vamos poco a poco. Ya definimos lo que es la Trinidad, ya definimos cómo Jesucristo es Dios, pero también humano. Vimos esa unión hipostática, veíamos hace 8 días acerca de el Espíritu Santo es Dios, pero también es una persona. En esta noche vamos a hablar acerca de la invisibilidad de Dios, o lo que también se puede llamar Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Pero como Dios es Espíritu, pues toca también con ese precioso atributo de la invisibilidad de Dios. La invisibilidad de Dios, que apunta a que Dios es Espíritu. Es decir, Dios no es material, ni tampoco es corporal. Dios es inmaterial. Dios no posee un cuerpo físico como nosotros. Dios es Espíritu, y entonces por eso es invisible. Un espíritu no se puede ver, un espíritu no se puede palpar, un espíritu no se puede tocar. Esa es la idea. Estas dos verdades hay dos verdades ahí en la invisibilidad de Dios que son muy tremendas, y lo primero es que Dios no tiene restricciones. Es muy importante que comprendamos eso. Cuando hablamos de la invisibilidad de Dios, lo primero que queremos decir es que Él no tiene restricciones. Es decir, Él no hay nada que lo detenga por eso. Y lo otro es, pues obviamente, es que no es visible, la invisibilidad de Dios. Él no tiene restricciones, y obviamente que Él no es visible. Entonces, antes de que usted me pregunte, ¿cómo así que Dios no es visible? Cuando la Biblia registra de que a Dios se le vio, o habla de que el rostro de Dios, la espalda de Dios, las manos de Dios, los ojos de Dios, a eso, lo que los teólogos le han llamado, la Biblia habla entonces de expresiones antropomórficas. ¿Y qué es una expresión antropomórfica? Es que Dios se atribuye características humanas para que los seres humanos le podamos comprender en lo que nos va a enseñar. Eso sería lo que significa una expresión antropomórfica. La palabra antropos viene de hombre, ¿no? Y morfo, pues forma. Entonces, una expresión antropomórfica es usada en la palabra cuando dice que la mano de Dios, a los ojos de Dios, el rostro de Dios. No es que Dios tenga rostro, no es que Dios tenga manos. Otra vez, son expresiones antropomórficas, y vuelvo y le digo, ¿qué es una expresión antropomórfica? Es que Dios se atribuye características humanas para que los seres humanos le podamos comprender en lo que nos va a enseñar. Dios se atribuye características humanas, es decir, Él aparece como que Él tuviera manos, pero la idea es para que nosotros podamos entender el favor de Dios o el apoyo de Dios. Uno le extiende la mano a una persona para apoyarla. Entonces, cuando habla de la mano o para entregarle algo, para darle un favor, de esas expresiones que están así, entonces son expresiones antropomórficas que nos hablan de la idea de Dios. También hay figuras, obviamente, que nos enseñan acerca de Dios, usted va a encontrar. Es decir, la Biblia habla de muchas expresiones, de muchas figuras. Una de ellas, vamos a ir al Salmo 91:4, que es una de las más conocidas. ¿Usted ha escuchado hablar de las alas de Dios? Ahora, usted no puede imaginar que Dios es un pájaro que tiene alas, o es un águila que tiene alas. Es una expresión también, algo figurado, para enseñarnos una gran verdad. Es decir, Dios usa figuras, usa expresiones antropomórficas para enseñarnos verdades, para que las podamos comprender. En el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces habla de las plumas de Dios y habla de las alas de Dios. Ahora, no es que Dios tiene plumas, Él no es un ave, no es que Dios tenga alas tampoco.
Otra vez son figuras que el Señor nos muestra o expresiones antropomórficas para enseñarnos verdades, para ponerse como Él es Dios, Él es el ser incomprensible, entonces para tratar de que comprendamos algo. Y esa es la idea. Entonces en la invisibilidad de Dios, pues vamos a tocar el tema, obviamente, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, la palabra espíritu viene de una palabra griega que es neuma. Y esa palabra neuma traduce neumáticos o neumáticos. ¿Y eso qué significa? Significa viento, aliento, soplo. Es decir, algo que no se puede ver, algo que no se puede palpar. Entonces usted no ve el viento, el soplo, el aliento, no se puede ver. Y de ahí viene la palabra espíritu. Por eso cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo hablamos de neumatología. Neuma es lo que significa viento, soplo, aliento y obviamente teología para la doctrina del Espíritu Santo. Entonces Jesús habló de que Dios es espíritu. Y vamos a ir a Juan capítulo 4 versículo 23. Es el texto pues mayormente conocido de cómo la Biblia nos habla de que Dios es espíritu. Y al hablar de que Dios es espíritu, estamos tocando el tema de la invisibilidad de Dios. Juan 4, 23. Y cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ahí estaba la mujer diciéndole, bueno, ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es en este monte. Jesús le dice, bueno, ni allá ni acá. Y Jesús dice, bueno, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y note acá la expresión, en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores ya no van a adorar ni en un lugar específico, sino que lo van a hacer desde su corazón, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo así adoración en espíritu? Bueno, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Y esto es un atributo de Dios, que Dios es espíritu, o la invisibilidad de Dios. Dios es invisible. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Pues aprendemos de que a Dios lo podemos adorar en cualquier lugar, no en determinado lugar. Dios no está en determinado lugar como para, ay, voy a ir a la iglesia porque es que allá está Dios. Yo voy a meterme al cuarto secreto porque es que ahí está Dios. No, en la iglesia obviamente cuando nos reunimos los hermanos somos el pueblo de Dios, y Dios está de una manera especial. Cuando nosotros entramos al cuarto secreto y oramos, Dios está de una manera especial, pero Dios está en todo lugar y le podemos invocar y le podemos orar en cualquier lugar. Fue lo que el Señor le quiso decir a la mujer samaritana. Así que es una bendición de que Dios es espíritu. Lo encontramos en cualquier lugar. Amén. Amén. Pero muchas personas creen que Él es de un lugar. Si Dios no fuera espíritu, entonces ¿dónde está para ir? Pero Él es eso, que Él es espíritu y podemos orarle y adorarlo en cualquier lugar que nos encontremos. Es una gran verdad y es muy importante. No tiene un lugar de restricción o restringido. Entonces claramente el autor también de Hebreos nos habla de que Dios es espíritu, o toca el tema de la invisibilidad. Hebreos capítulo 11 versículo 27. Vamos a ir allá. Hebreos capítulo 11 versículo 27. Y está hablando de Moisés. Dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Este fue Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? Y esa expresión "cómo" es importante, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. No se sostuvo viendo al invisible, porque sería una contradicción. Pues si es invisible, ¿cómo lo va a ver? Pero se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, no lo vio, pero él sabía que estaba ahí. Y eso fue lo que hizo que Moisés se sostuviera. Hermano, eso es lo que hace que nosotros nos sostengamos. Tenemos que aprender este texto. Nos vamos a sostener en Dios a pesar de las cosas que nos pasen, como viendo al invisible. Amén. O sea, no está, pero yo lo veo. Lo veo con los ojos del Espíritu. Es la fe. Lo veo con los ojos del Espíritu. Él está ahí.
Y en el momento más crítico aún de nuestras vidas, mayormente está ahí. Él siempre está. Él no nos ha dejado. Así que, hermano, usted puede estar confiado, y este es un tema muy importante de la invisibilidad de Él, que Él está con nosotros en todo lugar, aunque no lo veamos. Porque somos más propensos a eso, ¿no? Ay, yo estoy acostumbrado a mis seres queridos que me están acompañando, y muchas veces dicen, no, yo aquí solito en este cuarto, yo aquí solo en esta casa, qué miedo, ¿no? ¿Por qué? Dios está ahí, Dios está con nosotros ahí. Ahí está la bendita deidad, muy importante eso. El apóstol Pablo también menciona su invisibilidad, y él usa, varios textos, pero vamos a ir a 1 Timoteo 1:17, atrasito. 1 Timoteo 1:17, hablando de la invisibilidad, dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿ve?, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay varios atributos, pero nos interesa uno. Dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Dios es invisible, y eso lo está dejando muy claro. Igual en 1 Timoteo 5:13, vamos a ir a el antiguo 1 Timoteo capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 13 ahora, para encontrar algo acá muy poderoso. 1 Timoteo 5:13, y déjenme le leo hasta el 16, porque miren lo que vemos acá. Y también, ¿yo qué le dije ahí? Yo estoy leyendo otro. ¿Será que 5:3? Bueno, se me escapó, porque ese no es. Ay, Dios mío. ¿Será que 6? Sí. Qué pena, es 6. 1 Timoteo 6:13. Miren: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y note la expresión, delante de Dios. Entonces vamos a tener la idea ahí. Que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. La palabra inaccesible es que no se puede acceder. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Ve? Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esto es muy tajante. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Por alguien puede decir, no, pero ¿cómo así? Si Moisés lo vio, Moisés vio las espaldas, Moisés dice que le hablaba a Dios cara a cara. No, son expresiones antropomórficas para decir que Dios estaba muy cerca y que se le estaba dando a conocer a Moisés, pero no es que Moisés lo vio. Es más, no traigo ese texto, creo que hay varios pasajes donde dicen que el hombre no puede ver a Dios porque puede morir, caería muerto si alguien viera a Dios. Entonces dice aquí, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, eso es claro. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Eso está clarito ahí. Ahora, pasajes que hablan entonces de ver a Dios son expresiones simbólicas y no reales, pues como ya lo había dicho. Entonces, Jesús es el único que le dio a conocer, y si nosotros queremos tener una idea de Dios, está en Jesucristo, y por eso es muy importante que tengamos eso. En Juan 1:18 vamos a ver, por lo menos hay dos maneras que podemos percibir a Dios. La primera, la más importante para nosotros los creyentes, es Jesucristo. Juan 1:18, aquí ya lo habíamos visto hace 8 días, pero hay que volver a ese texto una y otra vez. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Y ve que vuelve a reiterar lo mismo, y esto es algo concurrente en las Escrituras. A Dios nadie lo vio jamás. Luego dice, el unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios, no lo podemos ver. Si en el Antiguo Testamento habla de apariciones de Dios, se llaman cristofanías, bueno, Cristo en el Antiguo Testamento, o teofanías, manifestaciones de Dios. Estas son figuras o son expresiones antropomórficas para mostrarnos una gran verdad que tengamos claro, pero no es que alguien le haya visto, no le ha visto. Entonces, ¿cómo podemos verlo nosotros? Como dice acá, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿queremos saber quién es Dios? Pues lo sabemos a través de Jesucristo. En la medida que vamos conociendo más a Cristo, vamos conociendo más a Dios. Y es una manera, pues digamos, una expresión de decir que le podemos ver. Pero hay otra manera, una segunda manera, o por lo menos la manera general, está en Romanos 1:19. En Romanos 1:19 encontramos una manera general. Voy a leer desde el 18 mejor, el domingo hablaba un poquito de esto, pero dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, lo que la gente conoce de Dios, ellos lo saben porque Dios se lo manifestó. Y entonces aquí está la forma, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿sí ve la expresión? Las cosas, como Dios es invisible, entonces las cosas de Él son invisibles. Y luego dice aquí, o sus atributos, dice que las cosas de Él, porque las cosas invisibles de Él, y aquí habla de dos: su eterno poder y deidad. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios que menciona ahí? El poder de Dios, que es invisible, y la deidad de Dios, que es invisible. ¿Cómo las podemos ver? Entonces ahí lo dice: se hacen, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el poder de Dios, ¿cómo lo podemos ver? Por las cosas que hizo. La deidad de Dios, ¿cómo la podemos ver? Por las cosas que hizo. Entonces, si el hombre no tiene excusa, por eso sigue diciendo: hombre, tú eres inexcusable. Porque el hombre, en todas las personas, por la creación, mirando la creación de Dios, mirando los cielos, mirando la tierra y todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, solamente el hombre con observar, dice que Dios de esa manera se dio a conocer. Las cosas invisibles de Dios se dieron a conocer por medio de la creación, por medio de la naturaleza. Entonces no tienen excusa. Y a nosotros los cristianos se nos amplía el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad? Es precioso. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Dos maneras. De una manera general, a través de la creación. No hay un ser humano, hasta el indio más remoto, no puede decir que Dios no se le dio a conocer, porque por medio de la creación se dio a conocer Dios. Y a nosotros los creyentes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que Dios es espíritu, o la invisibilidad de Dios, también estamos diciendo que Dios no tiene ninguna figura de nada de lo creado. Y eso está en los primeros mandamientos. Por eso Dios dice: no te hagas imagen, porque no viste una imagen de Dios cuando el Señor se les apareció en el monte. No hubo ninguna imagen de Dios. Pero vamos a ir a un texto que nos va a ayudar. Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4. Para hablar que Dios no tiene ninguna figura de nada de lo creado. Es decir, aunque Dios se da a conocer por la creación, nada de eso es Dios. Dios es distinto a la creación. Él es el creador. Deuteronomio 4:9. Vale, era hasta el 18. Deuteronomio 4:9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, el monte Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo
les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñare a sus hijos, y os acercaseis y os juntaseis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Mire lo que dice: oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces, muy importante, cuando Dios se da a conocer en el monte, en medio de, cuando ha entregado la ley, y después de que entrega la ley, entonces ahora se quiere dar a conocer al pueblo. Dice: ustedes oyeron la voz, pero no vieron ninguna figura. 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Dice Moisés: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas. Y otra vez: pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Guárdate, dice, porque ninguna figura visteis. 16. Y el propósito es para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, afigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua bajo la tierra. Es decir, cuando Dios se le aparece a todo este pueblo, solamente escucha la voz, se dejó ver a través de la presencia. En algunas oportunidades veían el fuego, en algunas oportunidades la columna de humo, fuego caía, muchas veces como un viento venía, pero no lo vieron. ¿Y cuál era la idea? Para que nosotros no tengamos ideas de Dios, ni mentales, ni figuras elaboradas. Es decir, nosotros no podemos tener ninguna figura que Dios y pintarlo, ¿no? Dios así. La gente por lo general cuando pinta a Dios, ¿cómo lo pinta? Como un anciano barbado. Barba blanca y larga, y dice que ese es Dios. No podemos pintarlo, no. Porque la gente cree que Dios es como una persona. Pero si algo tenemos que tener muy claro es que Dios es espíritu. No tiene forma. Y por ser espíritu, y eso es más impresionante, está aquí con nosotros ahora mismo. Pero está en las casas de los hermanos que están viendo aquí el Facebook Live. Y está en cualquier parte. Él es invisible. No lo vemos porque es espíritu. No tiene forma corpórea. Y por eso no se puede hacer ningún tipo de figura. Y ni siquiera hay, Dios es como el sol, como la luna, como pasó anteriormente, que hacían las personas. O algunos decían: no, Dios es como un cabro, Dios es como un león. Y ponemos esas figuras y no. Nada de figuras. Por eso yo me di a conocerles, les di a conocer mi palabra, les di las tablas, les di mi ley, los 10 mandamientos que son mi voluntad. Diría Dios, pero no les di ninguna figura, porque Él es espíritu. Ahora, cualquier figura de Dios es una distorsión de su imagen y es una idolatría. Eso hay que tener claro. Cualquier figura que hagamos de Dios, sea literal, física, o sea mental, porque a veces tenemos figuras en la mente de Dios, eso distorsiona el carácter de Dios, distorsiona la imagen de Dios y termina siendo una idolatría. Por ahí hay que tener cuidado en cuanto a esa parte. Otro punto acá es que Dios se ha dado a conocer a los hombres, ya lo dije, pero vamos a verlo ahora bíblicamente, por medio de Jesucristo. Dios se ha dado a conocer a los hombres por medio de Jesucristo. Cuando dijimos en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Vamos a ir a Juan 6. Juan 6, 44. Juan 6, 44.
Mira lo que dice: ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. O sea, ¿quiénes son todos enseñados por Dios? Pues aquellos que el Padre va a traer a Jesús. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién es el que va a venir a Jesús? Aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, porque como él está diciendo que aprendió de Dios, ¿no? ¿Quiénes van a venir a Cristo? Pues los que el Padre trae. ¿Y quiénes son los que el Padre va a traer? Pues a los que él les enseñó, y ellos aprendieron del Padre, y el verso 45. Y luego en el verso 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? Jesús, nadie más. Nadie más. Entonces, cuando él dice, bueno, los que están viniendo a mí, vienen porque el Padre los trajo. ¿Y cómo? ¿Y por qué los trajo el Padre? Pues porque el Padre les enseñó. Pero cuando el Padre les enseñó, no es porque ellos lo vieron. Otra vez es muy parecido a lo que dijimos: oyeron la voz, pero no vieron figura. Entonces Jesús está diciendo lo mismo: nadie ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, no. Porque el único que ha visto al Padre entonces es Jesucristo. Otra vez 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Yo creo que quedaron locos los judíos. Aquel que vino de Dios, ese es el único que ha visto al Padre. ¿Y por qué? Porque Dios es, porque Jesús es espíritu. Recuérdense, la deidad, ¿no? La divinidad de Jesús. Él es una esencia con el Padre, obviamente el único que lo puede ver. Entonces, hablando entonces en esos términos de que Dios se ha dado a conocer solamente por medio de Jesucristo, porque Él es invisible, y la única manera de, pues, para que lo conozcamos a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos otra vez a los textos que ya habíamos visto, Colosenses 1:15, es que toca volver ahí. Colosenses 1:15. Que eso es lo que dice el texto claramente, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y otra vez aparece el Dios invisible, la invisibilidad de Dios. Pero entonces Jesús es la imagen. O sea, lo que podemos nosotros conocer de Dios, lo podemos conocer por Cristo, porque Él fue el que lo reflejó. Él es la imagen del Dios invisible. Y Hebreos 1:3 también, Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, y a mí me gusta esta expresión, y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? La palabra sustancia, lo que habíamos dicho la vez pasada, hipostas. Es una hipostas. La sustancia, ¿qué significa? Decíamos, la misma voluntad, en este caso una sustancia, ¿no? Una naturaleza que es la divina y que tiene pues la misma voluntad, en tres personas obviamente. Entonces usted no es que va a encontrar a la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. No, es una sola voluntad, porque viene de una sola sustancia. Y Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, Él refleja la gloria de Dios. Él es el brillo, digámoslo así, de la gloria de Dios. Pero Él es la imagen misma de su sustancia, de su divinidad. Hermano, eso es precioso cuando y lamentablemente no lo entendieron, pero cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Dios estaba ahí, Dios hecho carne, el Dios encarnado. Pedro estuvo con Dios ahí al lado, aunque él tenía obviamente la forma humana, pero había adquirido la forma humana, pero es el mismo Dios ahí, estaba con ellos. Qué precioso. Entonces,
Jesús es la imagen de Dios, porque Jesucristo es Dios y el único pues que lo puede reflejar. Por eso quien ve a Jesús ve a Dios, y ahora entendemos mejor eso. Y ya habiendo hablado de la Trinidad y de quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, ahora vamos a entender mucho mejor este texto y ya no nos vamos a dejar enredar por los unitarios que malinterpretan este pasaje. Juan 14:5, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14, a mí este pasaje me lo han sacado los unitarios. Juan 14. Vamos a leer todo esto desde el 5, leamos desde el 5. Le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, mire lo que comienza a decir Jesús acá: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nótese esto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces uno cuando lee ese texto, a ver, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo Jesús? Felipe le dijo: Señor, no entendió muy bien. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta teología de Felipe, en el Antiguo Testamento habla del Dios invisible y que nadie puede verlo. Pero Felipe está aquí como un poco, no sé, descontextualizado. Y Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, es decir, yo quiero ver al Padre. Verso 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Qué le está diciendo Felipe? Muéstranos al Padre. Y Jesús dice: ¿cuánto hace que estoy con ustedes? De ahí se pegan los unicitarios para decir que Jesús es el mismo Padre. Verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Pero hay que seguir la escritura. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otra parte encontramos que es el Espíritu Santo el que hace las obras. Y en otra parte encontramos que era Jesucristo el que hacía las obras. Pero ahora dice que es el Padre que mora en Él el que hace las obras. Luego dice: creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, no es que Jesús esté diciendo que Él es el Padre. Lo que Él está diciendo es que Él no puede estar separado del Padre. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto, por eso vimos primero la Trinidad. Porque hay una sola esencia. Y de esa sola esencia está en tres personas diferentes, pero misma esencia. Entonces nosotros creemos un solo Dios, pero manifestado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí estamos, y ahí podemos entender entonces por qué Jesús le dice: bueno, si me viste a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque ya veíamos otros textos que Jesús es el reflejo de la gloria del Padre, de la imagen del Padre. Porque Jesús vino a dar a conocer al Padre. Lo que queríamos saber del Padre, Jesús vino a darlo a conocer. Esa es la razón por la cual Él puede decir: Jesús, pues si me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Para qué le va a mostrar al Padre? ¿No le basta con que me has visto a mí? Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero no porque Jesús es el Padre, sino porque Él es el reflejo del Padre. Y es muy importante entenderlo. O sea, si nosotros no hubiéramos entendido la doctrina de la Trinidad, aquí quedaríamos locos. ¿Sí o no? Pero qué bueno, por eso las doctrinas se ajustan y nos ayudan, se complementan para poder llegar a entender. Si Jesús, y esta es otra parte acá, la otra parte sería: si Jesús no fuera Dios, pues sería
el hombre más blasfemo que existió, porque él dice que el Padre y yo somos iguales, somos de la misma esencia. Entonces este es un texto también que clarifica y nos afirma que Jesús es el mismo Dios. Muy, muy importante. Aunque no le vemos, otro punto acá, Él permanece en nosotros. Es muy importante que entendamos eso, ya lo he dicho, pero ahora vamos a mirar los textos. Aunque no le vemos, acerca de la invisibilidad de Dios, no le podemos ver, pero eso no indica que no esté en nosotros. Él permanece en nosotros. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan, allá. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor consiste en que Dios nos amó a nosotros, no nosotros a Él. Él nos amó a nosotros primero, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, si el amor de Dios está en mí, yo debo amar a los demás. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces ahora el Señor comienza a decir, ¿cómo yo sé que Dios permanece en mí? Yo no lo he visto, nadie lo ha visto, dice ahí. Nadie ha visto jamás a Dios, vuelve, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos, Dios permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque el amor, Dios es amor, es un atributo. Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ese amor de Dios nos lo dio a nosotros. Y cuando ese amor de Dios, que es un atributo de Él, está en nosotros, entonces Dios está en nosotros. Y cuando yo puedo amar a mi hermano, estoy demostrando el amor de Dios, es decir, estoy demostrando que Dios está en mí, aunque no lo vea. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está con usted? Porque nos trae amor. Y no es que usted lo fabricó, sino que Dios se lo dio. Amén. Él se lo dio. También podemos ver que la esperanza del creyente, pues es poder ver a Cristo. Primera de Juan, pero ahora 3, 1 y 2. La esperanza del creyente, entonces es poder ver a Cristo ahora, ver a Dios, ver a Cristo en el futuro. Porque ¿quién de ustedes vio a Jesús? Usted no lo ha visto, nadie de nosotros lo ha visto. Al último que se le apareció fue el apóstol Pablo, pues luego se fue, resucitó. Nadie ha visto a Dios, a Jesús no lo hemos visto. Entonces por eso dice 1 de Juan 3:1 que es la esperanza para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa es la gran esperanza de nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces viene el gran interrogante. La esperanza mía, como no lo puedo ver ahora, pues los discípulos lo vieron, los judíos de esa época lo vieron, pero nosotros no. Y entonces la gente se hace la imagen de Dios. Y cuando usted ve las películas de Jesús, la imagen que se hacen de Jesús, y lamentablemente esas imágenes son de un gringo, es un americano. Todos los Jesús que han presentado las películas de Jesús son gringos. El verdadero Jesús debiera ser un judío, ¿no? Pero no presentan un judío. Ahora, muchos dicen que era hermoso, sin embargo, porque un salmo dice la hermosura, pero Isaías dice que fue desfigurado. La hermosura fue desfigurada, es decir, no tenía atractivo. Cuando la gente lo oye, no sé si se refiere a la cruz, pero no tenía atractivo. Es decir, que además de que fue desfigurado, no tenía un atractivo, dice la Escritura. No traigo el texto ahora, eso está en Isaías.
Pero la idea no, que yo pienso ahora, bueno, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Como un ser humano? Obviamente nosotros cuando seamos resucitados y Él viene, pues nosotros vamos a ser iguales, nuestro cuerpo obviamente glorificado, pero ¿cómo es Él? ¿Y a quién vamos a ver? Vamos a ver la humanidad de Jesús, al Jesús encarnado. Pero nadie podrá ver al Padre, al Espíritu Santo, ni la divinidad de Jesús, porque Él es Espíritu, es invisible. Y tú y yo no vamos a ser, nosotros vamos a seguir teniendo forma corpórea. En la resurrección nuestro cuerpo resucitará y se unirá al Espíritu, pero nosotros vamos a ver, pero a Dios no lo vamos a ver. Vamos a ver a Jesús. Pues es la esperanza que tenemos acá. Le veremos tal y como Él es lo que dice acá, y es la esperanza de nosotros. Para terminar, quiero decirles que aunque no veamos a Dios, hay algo, y es que nosotros le creemos a Él y le amamos. Amén. Aunque no lo vemos, le creemos y le amamos. Juan 20:29, Evangelio según San Juan, y esto es muy precioso. Juan 20:29, habla Jesús con Tomás y dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué creyó Tomás? Porque le vio los clavos en sus manos y vio a Jesús resucitado. Pero Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos a Jesús, no podemos ver a Dios porque Él es invisible, pero sí creemos en Él. Andamos por fe, no por vista. El amor usted no lo ve, la esperanza usted no lo ve, la tríada de la Biblia y la fe usted no lo ve. Un día de esto voy a hablar de la tríada bíblica. Hay una tríada en la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. ¿Usted ve todo eso? No, como no ve a Dios, son invisibles. El amor es invisible, la fe es invisible, la esperanza es invisible. Pero nosotros creemos y tenemos todo esto. Y en 1 de Pedro 1, para terminar, 1 de Pedro 1, 7. 1 de Pedro 1, 7. Uno, 7 y 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe será probada para cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Ven? Amamos a Cristo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, que es el invisible, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creéis sin haberlo visto, porque Él es el invisible, porque Dios es espíritu, porque Dios es invisible, pero nosotros creemos en Él, aunque no le hayamos visto. Nosotros lo amamos a Él, aunque no lo hayamos visto, y esa es la esperanza que tenemos de ver un día a Jesús cara a cara. Amén. Ahora, termino con esto. El tema de la invisibilidad de Dios es complejo. Y yo sé que le van a quedar muchas incógnitas a usted, como a mí me quedan incógnitas. De pronto hay pasajes que pareciera que van a entender de que sí, de que la gente sí lo vio, pero realmente no, porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces hay que hacer mucho estudio ahí, pero además de eso tenemos que llegar a una comprensión. Nosotros no vamos a entender todo, nuestra mente es limitada y no lo vamos a comprender todo, pero la doctrina de la invisibilidad de Dios es real, es parte del carácter de Dios, es uno de los atributos, que Dios es invisible porque Él es espíritu. Amén. Vamos a orar.